Hola, buenas tardes. Nos vamos a juntar hoy día para conversar del ciclismo. Suena un poquito presuntuoso hablar de ciclismo sin lesiones, pero por lo menos con menos lesiones. Toda actividad física tiene riesgo implícito de lesiones, pero la idea es tratar de hacer una actividad física que sea saludable, que sea beneficiosa para todos y la idea es tratar de resolver algunas dudas o aclarar algunos conceptos. La idea es hablar no tan solo de distintos tipos de todas las actividades en bicicleta, es decir, aquí tenemos ciclismo en ruta, triatlón, mountain bike, ciclismo de pista, ciclismo de transporte o ¿cómo se llama? Spinning. La idea hay comunes denominadores en todas estas cosas, así que vamos a tratar de englobar todas ellas. Y por eso les decía que sin lesiones es un poquito presuntuoso. Bueno, esta es la catedral del ciclismo de ruta, el Alpe d'Huez, y vamos a ver, por ejemplo, cómo un grupo, en un minuto, cómo un grupo aficionado sube esta cima. Aquí vienen probablemente vienen de una bajada larga y empiezan a subir este grupo. Son 21 curvas, las primeras bastante pendientes, se los digo por conocimiento de causa. Y fíjense cómo la posición hacia adelante, hay problemas de la postura en la bicicleta. Ahí va pistoneando en vez de una cadencia alta. En cambio, fíjense, este ciclista, obviamente vamos en ese momento con menos pendientes, va con un ritmo mucho más constante, una cadencia mucho mejor. Y son algunas de las cosas que es importante tener en cuenta, porque obviamente la mecánica y la técnica del ciclismo, tanto de pie como sentado, también son absolutamente distintas. Pero muchos de estos detalles que les he comentado influyen en el riesgo de tener lesiones y también influyen en la performance. No vamos a hablar de aquí que este personaje va sin casco, actualmente me parece impresentable el riesgo, pero no vamos a hablar de lesiones traumáticas, sino de lesiones por sobrecarga. Bueno, el paisaje, ustedes comprenderán, es espectacular y la llegada aún mejor porque es un pueblo espectacular en la cima ahí del Alpe d'Huez, que es escena del Tour de France en forma bastante frecuente y de una carrera aficionada bastante famosa que es la Marmot. La única diferencia es que la Marmot vienen ya de subir otras cumbres y no tan solo estas, que ellos partieron solamente de la base del Alpe d'Huez. Ahora, y esto es cómo suben los profesionales. Esta es la llegada del Alpe d'Huez de este año, que podemos ver. Aquí está Nairo Quintana, está Christopher Froome, y va adelante Tom Dumoulin. Y fíjense la cadencia, cómo va Tom Dumoulin, cómo va pedaleando. Aquí vienen de atrás Vincenzo Nibali. Él va de pie y obviamente la técnica es distinta, pero fíjense cuando muestran a Tom Dumoulin, va con una cadencia extremadamente pareja. Mira cómo va pedaleando, el alineamiento de las extremidades inferiores. Él es una persona que viene de la contrarreloj y ahora se ha transformado en un excelente escalador. Pero se nota que la técnica es absolutamente distinta y en este caso mucho más eficiente que la que veíamos en los ciclistas aficionados. Este es Nairo Quintana, que en este caso se quedó un poquito rezagado, y fíjense cómo va pedaleando Nairo, constante, alta cadencia, extremadamente eficiente. Así que algo de eso tenemos que aprender nosotros de los profesionales. Beneficio del ciclismo lo podemos ver por distintas partes. Los estadounidenses son fanáticos por las estadísticas y aquí podemos ver cómo genera beneficios, qué significa, cómo se pierde peso con la actividad de ciclismo, cómo pueden incluso crear trabajos con el ciclismo, con la infraestructura que se tiene que desarrollar para que haya más ciclismo, pero además genera mejoría en cuanto a la salud mental, incluso podríamos discutirlo, pero el dolor lumbar, obviamente disminución de la cintura, ayuda en algunas lesiones articulares, obviamente mayor trofismo muscular, coordinación, mejoría cardiovascular. Por lo tanto, lo podemos enfocar de múltiples aspectos, pero claramente la actividad física es beneficiosa y el ciclismo es afortunadamente una de las actividades deportivas que tienen una muy buen balance entre beneficios y riesgos potenciales. Por lo tanto, lo que estábamos conversando, trabajo cardiovascular, mejoría en el índice de masa corporal, es decir, bajar el índice de masa corporal, disminuir el porcentaje de masa grasa, mejorar el de masa magra, mejorar índices metabólicos, control del estrés, ejercicio sin impacto, cuidado articular. Hay que tener cuidado, el movimiento articular es beneficioso en las articulaciones, mejora el trofismo del cartílago. Obviamente en el ciclismo sí existen articulaciones que se sobrecargan y vamos a conversarlo más adelante, y obviamente el fortalecimiento muscular.
No siempre, este personaje siempre se jacta una hipertrofia muscular brutal. Este personaje lo más probable es que tiene tendinopatías por sobrecarga, una condromalacia patelar. Por lo tanto, no hay que llegar a estos límites porque estos límites evidentemente no son beneficiosos. La musculatura en general, no toda, porque obviamente hay musculatura rotadora que no trabaja especialmente en el ciclismo, pero todos los principales grupos musculares están involucrados en el trabajo muscular del ciclismo. Fíjense cómo si partimos el reloj de las 12 en adelante, vamos a ver cómo primero se actúa el glúteo mayor, que es el principal extensor de la cadera. Después trabaja el cuádriceps, posteriormente el sol y los gastrocnemios para terminar el pedaleo y posteriormente para ir subiendo el pedal, el tibial anterior, los isquiotibiales, que son flexores de cadera y flexores de rodilla, y finalmente el psoas para terminar. Y si uno cuando va pedaleando se va concentrando en trabajar y no tan solo como veíamos en esos aficionados que iban como pistoneando, sino que hacer un trabajo típico, como le dicen, pedalear redondo. Bueno, si uno involucra toda la musculatura, logra pedalear redondo y no en forma como un pistón. Lo que es más eficiente, vamos a tener mejor rendimiento y menos lesiones. El posicionamiento de la bicicleta, independiente de la disciplina ciclística, sea mountain bike, sea ruta, sea cicloturismo, lo que quieran, es fundamental. En general se recomienda un bike fit adecuado, evitar lesiones por actividad y optimizar la eficiencia del movimiento, gastar menos energía con el mismo resultado. Debes sentirte relajado arriba de la bicicleta, se podrán rodar largas distancias con menos esfuerzo y por lo tanto siempre va a ser beneficioso tener un buen setting de la bicicleta. El metatarso sobre el pedal, obviamente el zapato de ciclismo, un zapato rígido para mejorar la transmisión de energía. Si uno lo hace con una zapatilla de jogging, esa se va a doblar y por lo tanto se va a disipar energía cuando se dobla la zapatilla y por lo tanto el pedaleo no va a ser eficiente y además podemos incluso tener lesiones en la región plantar. La posición del sillín es súper importante en este caso, fíjense cómo con la biela horizontal, la pierna, y aquí están poniendo una plomada, como un maestro de la construcción sabría muy bien, y fíjense cómo está la pierna absolutamente perpendicular al suelo. La altura del sillín, una manera muy sencilla es chequear con el apoyo en extensión, apoyando el talón del zapato, de manera de que al poner la cala o la puntera en una bicicleta más de paseo, nos dé un grado de flexión del orden de 25 grados, que es la flexión adecuada como extensión máxima, nunca llegar a la extensión completa, y con esos grados vamos a lograr un buen posicionamiento de nuestra altura del sillín. Lo importante en esta maniobra es que la pelvis esté horizontal. Justamente el extremo al revés. Si uno pone el sillín muy alto, ¿qué va a pasar? El paciente va a empezar a caderear, o sea, el ciclista va a empezar a caderear. ¿Y dónde vamos a tener problemas? Aparte de dolor lumbar, dolor en el tendón de Aquiles, porque para terminar el pedaleo va a tener que empezar a hacer punta de pie. En el ciclismo no hay que hacer punta de pie. Llega en posición de 90. Al revés, si lo ponemos muy bajo, vamos a sobrecargar la rótula, vamos a generar más fuerza, reacción patelofemoral, es decir, la rótula va a tener que hacer más fuerza contra el fémur para poder dar la vuelta. Y eso significa sobrecarga, ineficiente, pero además lesiones. ¿Qué otra cosa? Alineamiento, lo que veíamos ahí, lo mostraba en Tom Dumoulin. El alineamiento, así el alineamiento, no en rotación interna. ¿Ah? Cuando yo me acuerdo hace mucho tiempo un amigo que cada 3 pedaleadas abría la pierna. Obviamente ineficiente. Fundamental el buen alineamiento de la extremidad. Existen calas o fijaciones de zapatos que son de distintas características. Fijas, 4,5 grados, 9 grados, los colores varían dependiendo de la marca, no son distintas, es fundamental alinear la cala, el bloqueador del zapato bien al pedal, pero cuando ocupan una cala que genera laxitud, tienen la ventaja de que si no quedó bien colocada la pueden acomodar. Pero si pedalean y rotan mucho durante el pedaleo van a empezar a tener lesiones. ¿Por qué? Porque están pedaleando con rotación interna o con rotación externa del pie. La distancia, la altura y el ancho del manubrio va a depender de qué disciplina ciclística van a hacer. Y por lo tanto existen distintos cánones para eso, pero es importante que sea una posición cómoda, que permita un buen rendimiento, pero además que sea gratificante y que no les genere dolor lumbar. Si nosotros tenemos una persona que está un poquito gordito y lo ponemos muy bajo, como es en este caso, probablemente le va a doler la espalda. Pero va a ser menos eficiente, va a tener más resistencia al viento, va a ser menos aerodinámico. Entonces ahí hay que regular varios factores a la hora de definir a qué altura lo vamos a colocar. Lesiones más frecuentes por sobrecarga, tendinopatía aquiliana, que ya les comenté, justamente sobre todo cuando el sillín queda muy alto, tendinopatía rotuliana, disfunción patelofemoral, lo que llaman condromalacia rotuliana. Condromalacia rotuliana es cartílago blando
de la rótula que está hablando. Fricción de bandilotibial, que es más frecuente verlas en trotadores, en runners, pero es frecuente, es un dolor lateral de la rodilla, dolor cervical y dolor lumbar. Básicamente estos últimos dos por la postura sobre todo. Una postura prolongada, una posición muy incómoda va a aumentar el riesgo de tener ese tipo de lesiones. Respecto a la tendinopatía aquiliana, un daño mal llamada tendinitis, eso típico que es tendinitis, no es un fenómeno por sobrecarga, es un problema, una degeneración de las estructuras por sobrecarga y no necesariamente una inflamación, por lo tanto esto no se soluciona con antiinflamatorios. Revisar la altura del sillín, como ya les comenté, mucha elongación, ejercicios excéntricos. El ejercicio excéntrico es el ejercicio que el músculo se contrae, pero al mismo tiempo se está alargando. Ejercicios proprioceptivos, propiocepción es similar a lo que podríamos hablar de equilibrio, trabajo de planos inestables. ¿Qué pasa con la tendinopatía o el daño del tendón a nivel de la rótula? Al revés, sillín muy bajo o trabajo con desarrollos muy duros. Es fundamental el desarrollo, el elegir el desarrollo. El desarrollo es la relación que hay entre el plato y el piñón. Hay gente que pedalea lo más duro que pueda aguantar. No, eso no es ciclismo. Es mantener una buena cadencia que permita prolongar. Obviamente, si estamos hablando de un embalaje o si estamos hablando de una prueba de velódromo, puede que la recomendación sea distinta. Pero cuando estamos hablando de distancias largas, obviamente necesitamos que la musculatura no se nos agote, que nos permita pedalear por largo tiempo y que no tengamos fenómenos por sobrecarga. Elongación, aquí estamos mostrando un ejercicio excéntrico, la persona está contrayendo el cuádriceps mientras está bajando. Ejercicios de propiocepción nuevamente y balance. Las bandas rotulianas pueden ser alivio sintomático, pero en ningún caso va a ayudar a tratar la lesión, ni menos a evitarla. El daño por sobrecarga de la rótula. Vemos aquí un cartílago extremadamente dañado, trabajo duro, sillín bajo, elongación de isquiotibiales, ejercicios de fortalecimiento en un rango controlado, ejercicios de balance, propiocepción, que es lo que está haciendo hoy este BOSU, que ustedes lo pueden ver, se puede hacer en trampolín, o a veces en la casa muy sencillo, parado en un pie sobre un cojín grande, tirando una pelota contra una muralla y generando inestabilidad. Eso puede ser suficiente como para trabajar muy bien la propiocepción. El taping y las rodilleras también son apoyos solamente sintomáticos, pero no van a mejorar el problema. Las preguntas las vamos a dejar para después, pero cuéntame. No, solamente saber qué es propiocepción. Lo que les decía, el trabajo de equilibrio, este trabajo en planos inestables, que les comentaba que es parado en un pie, tirando una pelota contra una muralla y que tú recibes la pelota, te genera inestabilidad. Esa capacidad, yo siempre les explico a mis pacientes que cuando casi me torcí el tobillo, pero lo controlé, eso fue un reflejo propioceptivo. Un reflejo en el cual tú fuiste capaz en forma absolutamente automática de corregir la posición y así evitar la lesión. Eso se trabaja, eso se entrena y se fortalece. La fricción de bandilotibial, más común en corredores, mucho trabajo de elongación, usan masoterapia, ahora están también con los rollos, es muy útil el masaje con estos rolls que pasan, son bastante dolorosos, pero son bastante útiles. Fortalecimiento y propiocepción, esto es un efecto indirecto. Y la corrección de la técnica, en este caso en el runner, no me voy a meter en el tema porque no es tema de esta presentación, pero el tipo zapatilla, la posición del pie, eventualmente pacientes que tienen alteración de la posición del pie también puede ser recomendable modificar o usar una plantilla dentro del zapato de ciclismo. Dolor cervical, postura con cuello en extensión por periodos muy prolongados, mala postura y tensión de la musculatura de los hombros. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Regular todo esto, la posición del sillín, la altura del manillar y trabajos de elongación y preparación de la musculatura. Pero en esa posición, obviamente, va a doler el cuello rápidamente. Dolor lumbar, rutas largas con posicionamiento de una postura muy baja, más aerodinámica, pero más demandante sobre la columna lumbar, trabajo de musculatura, trabajo abdominal, trabajo de tronco, lo que pueden escuchar ustedes, trabajo de core, que es trabajo de la postura y trabajo de la musculatura del tronco, trabajo de glúteos. Y revisar la altura del manillar, el largo de la T y la posición del sillín. Nosotros, acá en la clínica, este año vamos a empezar con nuestro centro de medicina deportiva y esta es la pauta que estamos aplicando. Vamos a aplicar la evolución kinésica, una evaluación cardiovascular
obviamente va a depender de las expectativas de cada paciente o de cada deportista, qué es lo que pretenda, y una evaluaón biomecánica. Y aquí vamos a incluir este análisis biomecánico en 2D. Y secundario a esto se puede hacer un bike fit o hacer una sugerencia de modificación de la bicicleta. Aquí se muestra cómo a través de este programa se carga la imagen, se determina, en este caso se va a medir el ángulo de flexión y extensión de rodillas, se ponen puntos de referencia. Se le hace pedalear. Hay que rechequearlo, hay que resetearlo. Ahí vamos a ese punto. Y ahí podemos ver cuál es el ángulo de la rodilla y se pueden analizar más ángulos de manera de optimizar la posición en la bicicleta y recomendar alguna modificación eventualmente. Evaluación de rendimiento, pacientes para medir la capacidad aeróbica, para medir la capacidad anaeróbica con el test de Wingate. Por lo tanto, existe una serie de baterías de exámenes y de test y de evaluaciones que nos permiten optimizar nuestro trabajo en ciclismo dependiendo adecuado o customizado a qué es lo que pretende cada uno. Este es un análisis más completo, en que podemos ver cómo, fíjense, la extensión de la rodilla todavía faltaba, llegaba muy en flexión. La posición del tronco, aquí están buscando obviamente una posición más aerodinámica y por lo tanto aquí optimizar una serie de parámetros en la bicicleta. Y ahí lograron un mejor ángulo de la rodilla, una disminución del ángulo en la región lumbar, es decir, obtuvo una posición más aerodinámica en ese momento, pero como te digo, esto es fundamental, customizarlo a cada paciente, determinar qué es lo que pretende cada paciente, si mejorar un rendimiento físico, disminuir las lesiones solamente, y dependiendo de qué disciplina ciclística es sobre la cual vamos a estar trabajando. Y ahí podemos ver cómo es el pedaleo real de este paciente arriba de esa bicicleta de ruta. Este es un personaje que muchos de ustedes deben conocer, Chris Froome, en este laboratorio de fisiología. Esto obviamente ya es el extremo, esto es a primer nivel mundial esta evaluación, en el cual, fíjense que usa un plato ovalado, no ocupa un plato redondo. Y en este caso, a este personaje ahí le están haciendo aparte del control electrocardiográfico, se está haciendo un VO2 máximo para determinar cuál es su consumo de oxígeno y determinar cuál es su capacidad aeróbica. Hasta Chris Froome transpira en esto, agotadísimo. Múltiple campeón del Tour de France, campeón olímpico. Y podemos ver, por ejemplo, que los resultados de este test que se le hizo a Chris Froome tuvo un consumo de oxígeno, un pic de 84,6 litros por kilo por minuto, un pic de más de 500 watts, impresionante, y este pic, obviamente este pic de watt, en un embalador, una llegada, Marcel Kittel o Mark Cavendish pueden llegar a 2000 watts sin ningún problema. Pero un escalador como Chris Froome, si ustedes alguna vez han visto escalar a Chris Froome, se dan cuenta de que él va mirando su computador y va determinando cuántos watts, porque él va con un potenciómetro, y cuántos watts está produciendo en este momento, y él va según sus watts, y llegan a ese nivel de tecnologización, y él sabe que para poder subir el Mont Ventoux, por ejemplo, tiene que ir, por poniendo un ejemplo absolutamente ficticio, tiene que ir a 425 watts, y así él tolera subir el Mont Ventoux, independiente que alguien pegue un palo, es decir, salga adelante disparado, porque él sabe que, y uno muchas veces ve a Chris Froome, que él se queda atrás y es como un elástico, y siempre llega, porque pura tecnología. Un personaje sedentario en el consumo de oxígeno, 30-35 ml por kilo por minuto, un ciclista aficionado 60, Greg LeMond es una de las personas que ha demostrado mayor, hay uno por ahí más, pero que no llegó a la trascendencia de él, 90 ml de kilo por minuto. Esto se entrena, esto es eficiencia, hay condiciones fisiológicas y características innatas de la persona para lograr estos niveles, pero claramente es algo que pasa por entrenamiento y que si alguien
pretende mejorar su rendimiento, obviamente son parámetros que se pueden usar como referencia a ver qué tan bueno es el entrenamiento, evaluar el entrenamiento, porque puede estar un año entrenando, quiere ser fondista, quiere lograr grandes distancias, y si el VO2 máximo no aumenta, el rendimiento no va a mejorar. Eso era lo que les quería comentar. Ahora la idea es que pasemos a las preguntas, a las dudas que puedan tener respecto a lo que hemos conversado u otras cosas. Así que, por favor, en la medida que pueda contestarlas, yo feliz. O no se entendió nada o se entendió todo, así que... Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Tu nombre? Eduardo. Eduardo, hola Eduardo. Mira, yo para transportarme a la pega tengo la suerte que voy en bicicleta. Ujú. Yo pedaleo alrededor de unos 30 kilómetros diarios más o menos. Ya. Entonces mi pregunta va relacionada con qué es recomendable a nivel de alimentación, como para favorecer un tema de regeneración, qué sé yo, para evitar lesiones. Porque, por ejemplo, yo tengo una mountain bike súper estándar, la misma bicicleta la meto para el cerro, al Pato. Durano, me aguanta todo. Pero básicamente lo que me gusta es como qué alimentación y qué recomendaciones, aparte de una buena postura en la bicicleta, se pueden dar para evitar lesiones o mejorar incluso rendimiento. A ver, como tú usas la bicicleta como algo de transporte y no con exigencias intensas, sino que sencillamente con un ritmo de tu alimentación normal debería ser absolutamente suficiente. Lo primero, antes que la alimentación, es la hidratación. La hidratación claramente, ahora si tú te vas a someter a una actividad de mayor intensidad, tiene que haber un calentamiento previo, tiene que haber un tema de elongación, pero si es como este trabajo este trabajo de bicicleta más cansino, de menor intensidad, la hidratación es primera cosa importante. Ahora, si tú quisieras aprovechar esto como para bajar tu índice de masa corporal, mejorar el porcentaje de grasa, en general se necesitan periodos más prolongados. ¿Cuánto pedaleas? ¿Cuánto te demoras entre tu casa al trabajo? En la subida alrededor de una hora. Ya. Cuando bajo entre 30 y 40 minutos, Ya. imaginas por Perfecto. el río. No, son tiempos bastante buenos en que te van a generar algún tipo de mejoría desde el punto de vista de trabajo aeróbico sin ningún problema. Y por lo tanto, pero tu alimentación con ese ritmo, yo diría que una alimentación normal, equilibrada, es suficiente. Cuando una persona obviamente tiene actividades de mayor intensidad y necesita aumentar su masa magra, tiene que aumentar el consumo de proteínas, pero no caer, de repente pasa que empiezan a consumir muchas proteínas sin realmente necesitarlas. Y eso al final produce una alteración de lo que se llama el balance nitrogenado. En la práctica el organismo no acumula proteínas, sino que en la práctica las elimina y estás sobrecargando todo tu sistema metabólico, especialmente la parte renal. Por lo tanto, tu alimentación normal, por lo que tú me describes, tu alimentación normal debería ser más que suficiente, con una muy buena hidratación. Y con eso es adecuado. Por lo tanto, si uno, como digo, pretende un trabajo muscular intenso, una preparación física intensa, ahí deberías recomendar, mi recomendación no es mi área de expertise, no soy nutriólogo, es el aporte nutricional extras con suplementos proteicos para permitir la reparación muscular. ¿Por qué? Porque claro, se produce un daño muscular controlado, lo que te permite ir mejorando musculatura y aumentando musculatura. Pero por lo que tú me describes, probablemente una alimentación equilibrada entre hidrato de carbono y proteínas debería ser más que suficiente. Ahora, después de la actividad física, lo más anabólico en realidad también es una pequeña dosis de hidrato de carbono más un suplemento proteico en caso que hayas tenido una actividad física de mayor intensidad. Pero como te digo, el test de la hidratación. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Rodolfo Barranquilla. Hola, Rodolfo. Hace 2 meses atrás tuve un problema de bronquio, porque de dos especialistas me cambiaron remedios, antibióticos, y uno de los antibióticos decía en las instrucciones que podía afectar algo muscular. Sí. No, a ver, ha sido quinolona, ¿o no? Una quinolona, ciprofloxacino, moxifloxacino. Mucho el Aquiles, la circulación de los brazos. Producen daño principalmente tendíneo, sí, hay que tener cuidado con eso. De hecho, es recomendable suspender la actividad física intensa en ese periodo por el riesgo de tener un daño tendíneo e incluso poder llegar a tener una rotura de los tendones, tendón cuadricipital, tendón patelar o tendón rotuliano, o sea, aquiliano. Así que sí, es un tema y hay que... En ese momento me dijeron que no hiciera cambio de temperatura, así que no salí en bicicleta. No, si más que el cambio de temperatura es el daño que se produce en el tendón y por lo tanto no someterlo a actividades sobre todo explosivas. Cosas que impliquen salto, piques rápidos, es donde tienes más riesgo de tener una lesión tendínea. Es que ahora lo que tengo es muy sensible aquí, tengo un punto
oye, a los dos lados, pero más yo digo, ¿será la bicicleta o será que quede con esa secuela de...? Ahí difícil de poder resolver tu duda si es que si hay algún otro factor más. ¿Ah? Hay que ver si hay practicas otro deporte, si había alguna lesión previa, pero en general sí, existen antibióticos que producen daños tendíneos y hay que tener cuidado con el reintegro deportivo. No, nunca tuve nada, pero yo creo que entonces es lo mío. Muchas gracias. Doctor, hay una pregunta de Facebook. Pamela pregunta, si una persona tiene HNP a nivel lumbar, ¿se recomienda el ciclismo? El ciclismo en realidad, HNP, perdón por ser autorreferente, muchos podemos tener HNP. ¿Ah? El tema es en qué condiciones está. Está lleno de HNP, perdón, es hernia de núcleo pulposo, es decir, una hernia a nivel de la columna lumbar. Puede ser lumbar, decía, porque puede ser cervical, dorsal o lumbar. Si está asintomática, si no está con ningún compromiso neurológico que pueden llegar a producir, que son afortunadamente las menos, no habría ningún inconveniente. Si en alguien que tiene una patología lumbar, por ejemplo, o cervical, como les mostré, puede que haya que modificar un poco la postura en la bicicleta para evitar dolor. Por ejemplo, un pedaleo, si están 2 horas, 3 horas en una misma postura, después en realidad hay que como que volver a armarse y tratar de, porque en realidad es una posición fija y que a veces puede ser doloroso, pero no hay ninguna contraindicación en absoluto. De hecho, es mucho menos dañino hacer ciclismo que hacer running, que en la cual hay una carga axial, es decir, hay un impacto que se transmite por todo el esqueleto axial, por el centro, desde las piernas hasta la columna, y eso sí tiene un mayor riesgo potencial que el ciclismo respecto a una HNP. Hola, ¿cómo estás? Felipe, justo iba a contar un poco de la experiencia. Yo tuve 2 hernias lumbares y una cervical. Jugaba mucho fútbol cuando chico, pero he tenido graves problemas en las 2 rodillas. Una me la atendí hace muchos años con el doctor Sterling. Toda mi vida muy bueno para la bicicleta. Ahora estoy haciendo esta ruta. Estamos haciendo aquí esta ruta. Y definitivamente para todos estos dolores, como que el deporte fue definitivamente la bicicleta. Me ayudó a muscular mucho mejor la espalda y todo eso, entonces desaparecen casi todos esos dolores al muscular todo eso. Y al andar grandes distancias fue clave hacer un backflip. O sea, la bicicleta no es algo que tiene que doler. Exactamente. Después del backflip es impresionante cómo cambió todo, absolutamente todo. Desde el rendimiento, la capacidad de dar muchas horas, las posturas, realmente, y el cambio de la bicicleta fue mucho más radical a lo que yo esperaba. Ese era un cambio que uno jamás hubiese hecho por la típica postura que uno se sube y anda en la bicicleta, más o menos se siente cómodo y listo, fue realmente la diferencia. Pero lo que sí, después de andar mucho rato, que puede ser ya bueno, algo muy natural, sí empiezan los problemas de las manos. Ah, sí. Y el hormigueo y todo eso, entonces empieza uno a cambiarse de posición y yo no sé si ya puede llegar a detalles tanto de eso o es natural que haya hormigueo, todo eso y cómo puede solucionarlo de alguna forma. Antes, y gracias por tu aporte, respecto, además y no les hice el comentario, que si tenemos a alguien con un HNP, la bicicleta no trabaja mucho musculatura tronco, por lo tanto hay que hacer trabajo complementario, trabajo de tronco, alguien que tiene un problema de columna lumbar, por ejemplo, o de estabilizador de columna cervical. Pero el hecho de que si alguien tiene un problema de columna lumbar, tiene una hernia, y una de las cosas importantes es el control del peso. El trabajo aeróbico de la bicicleta le va a ayudar una barbaridad en el control del peso. Por lo tanto, a veces pasa que dicen, no haga ningún deporte, es un desastre. El paciente sube de peso y al final el riesgo potencial es aún mayor que se hace a una actividad deportiva que, modulando las sus condiciones, debería ser extremadamente beneficiosa. Respecto a lo que tú decías del adormecimiento en las manos, cualquier persona que haya pedaleado un buen rato va a tener adormecimiento en las manos. Eso es lo más probable es que no es por tu problema cervical, sino que es a nivel de la musculatura periférica, a nivel del impacto que se produce en la toma y en la posición de la muñeca, que puede comprometer especialmente el nervio mediano, que es un nervio que da la sensibilidad a estos 3 dedos. Por lo tanto, si uno después de pelear 2-3 horas, y a veces mucho menos, uno puede tener hipoestesia en esta zona. Cuidado con los guantes, si usan guantes muy compresivos acá, porque la compresión externa tampoco es beneficiosa, ir cambiando de posición y adecuar la posición de las manos. Depende de la disciplina deportiva, obviamente los manubrios son distintos y ahí va a depender de cada uno.
Respecto a también se pueden producir estos mismos fenómenos en el pie. Y sobre todo el calzado, por lo tanto, que sea un calzado. La idea es del zapato de ciclismo que sea un verdadero guante, que no te comprima, que te sujete el pie, que no se te mueva dentro del pie, pero que sea un verdadero guante. Y de esa manera existen plantillas que se pueden usar para amortiguar, es discutible su utilidad. Las plantillas pueden ser más útiles para modificar la angulación en caso de una fricción de bándilo tibial, alguien que no esté pedaleando alineado. Pero lamentablemente los adormecimientos, los hormigueos son propios, pero lo más probable es que no es producto, los de la mano, de tu HNP cervical, ni las de los pies, producto de una hernia lumbar. Otra pregunta, un poco basada también en la experiencia. Yo en enero me operé la rodilla izquierda por rotura de menisco, por los dos, y bueno, no me pude operar al tiro, entre otras cosas, por un tema de Lucas. Da lo mismo. La cosa es que yo igual seguía andando mucho en bicicleta, lo que de alguna manera me permitió mantener muy buena estructura muscular. Entonces, lo que fue muy bueno en mi caso, y no sé si será replicable en todos los casos, en que yo a la hora de hacer la kine, todo, que la sigue súper bien la regla, me fue muy bien y tuve una recuperación muy rápida. Entonces, yo no sé si es recomendable para todo el mundo que si uno tiene una lesión, tal vez hacer algún tema de tonificación muscular con bicicleta como para mejorar la recuperación postoperatoria, o fue un tema que se dio. Obviamente cualquier rehabilitación de cualquier procedimiento quirúrgico o incluso el tratamiento no quirúrgico de una lesión va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más la rehabilitación mejor si hay una buena musculatura, si hay un buen trofismo muscular, indudable. Pero ahí va a depender de cada caso a caso, del tipo de lesión. Existen lesiones que se hacen regularmente, procesos de rehabilitación preoperatorio. La rotura meniscal no es lo habitual, pero como te digo, porque de hecho a veces el dolor y la lesión ni siquiera te permite hacer un buen proceso de acondicionamiento físico. A veces vas a estar en una ecuación con resultado cero y que no te va a aportar absolutamente nada. Pero independiente de lo que tú referías, siempre un buen trofismo muscular va a ayudar al proceso de rehabilitación postoperatoria de cualquier tipo de cirugía de rodilla o del extremo inferior que sea. Ahí te van a pasar un micrófono. Acá. Está acá. Rafael es mi nombre. Hola, Rafael. Te quería preguntar si es que acá en la clínica, o a lo mejor nada que ver, ¿hacen bike fit o van a hacer? Me metiste el dedo en la llaga, eso es un tema que lo hemos discutido mucho. Con Sama no lo tenemos cerrado absolutamente. Es un tema a analizar. El bike fit en realidad de todas maneras no lo va a hacer la clínica, lo tiene que hacer un grupo mecánico experto. Lo que uno hace y lo que vamos a hacer, y justamente con este aporte de las evaluaciones en 2D, que a todo esto, perdón, les mostré la evaluación de lado, también se hace la evaluación de frente justamente para ver el alineamiento de la extremidad, y eso se puede aplicar en distintos deportes. Uno da las directrices de decir, si este paciente está con este problema, el ángulo está muy aumentado acá, muy elevado o disminuido al otro lado, y de esa manera de ahí hacer el bike fitting o el bike fit. Si ese bike fit va a ser externo o vamos a dar algún tipo de nexo nosotros, eso todavía está en análisis y en discusión. Pero claramente con la información que nosotros vamos a obtener acá, va a ser información fundamental para poder hacer un buen bike fit. Pero el bike fit al final siempre lo va a hacer una empresa especialista en bicicletas. El bike fit en realidad es una actividad no médica, sino que la empresa de un mecánico o de una empresa de bicicletas que te adecúa la bicicleta a tu situación. Por ejemplo, en vez del tubo del sillín, poner un tubo curvo de manera porque necesitas el sillín un poco más posterior o un poco más anterior. Es distinto si es que tú haces ruta o si haces triatlón o si haces mountain bike. De hecho, es muy divertido, la gente que hace ruta lo que le gusta es subir, a los mountain bikers les gusta bajar. Entonces, hoy día le decía a un paciente, mira, la altura del sillín, sino que si a mí el sillín, ojalá yo me iría en andarivel, si a mí lo que me gusta es bajar. Entonces, claro, al bajar, bajan el sillín, eso no hay drama. Pero todas esas modificaciones no las hacemos nosotros, las tiene que hacer con la información que nosotros les damos una persona especialista en bicicleta. En medicina siempre la mejor respuesta es depende. Eso no falla nunca. Y no es broma. Tal como les mostré, la rótula o patela
se sobrecarga mucho, especialmente en algunas condiciones de ciclismo. Por lo tanto, si alguien tiene un problema especialmente de la rótula, puede que el ciclismo no sea la mejor opción. Por ejemplo, en un ambiente gimnasio, puede que una máquina elíptica sea mejor que el ciclismo. ¿Por qué? Porque la elíptica genera menos flexión de rodilla que lo que hace el ciclismo. Va a depender de la resistencia que le ponga a la bicicleta y de qué tipo de artrosis tenga. Por lo tanto, va a depender caso a caso. Y obviamente del grado. En general, el tratamiento de la artrosis de rodilla, claramente el primer tratamiento es conservador, con ejercicios, kinesiología. Está súper demostrado que para artrosis de rodilla, la baja de peso, ejercicios aeróbicos sin impacto y fortalecimiento de musculatura, especialmente el cuádriceps, son las 3 cosas más importantes. Más que cualquier otra pastilla, ninguna pastilla. Pero obviamente depende del nivel de artrosis que tenga y del tipo de artrosis que tenga. Cuéntame. Hola. Mira, sabes que lo que tengo un par de preguntas, no me quedó claro bien lo que dijiste acerca de cómo corregir la postura para evitar el trabajo de la espalda, ¿cierto? Al momento de hacer alguna pendiente, de subir cerros. Un ciclista, bueno, yo ando hace poco, hace 4 meses. ¿Te refieres a que cuando estaba ese grupo subiendo? Hay ciclistas que tienen trabajo en la espalda y empieza a doler. No sé si... Sí. Ahora, es que son 2 cosas distintas. Uno es para hacer un pedaleo más eficiente y otra cosa es para el dolor. Si tú vas con más hacia adelante y tú tienes problemas de espalda, puede que una flexión muy exagerada de la columna, es decir, ir tú muy bajo con una T muy adelante o una manilla muy baja, lo que depende de la marca, tienen distintas denominaciones, puede que te genere más dolor porque estás con mucha flexión permanente y te convenga una posición más de paseo, sobre todo si tu objetivo no es una aerodinámica óptima. ¿Ya? Es que la altura del sillín, si tú modificas la altura del sillín, estás modificando también la flexión y la extensión de la rodilla, por lo tanto, por modificar la altura del sillín para mejorar el problema de la espalda, vas a tener un problema en la extremidad inferior. No, la altura del sillín... ¿Ah? Exacto. Por lo tanto, la T, tu manillar, va a ser más eficiente depende de tu problema de columna. Pero lo que yo me refería cuando esta persona iba pedaleando, iba de pie, pedaleando, estando de pie, no sentado y con el cuerpo hacia adelante. No sé si alguien ha visto o vio a Alberto Contador pedalear en la ruta. Alberto Contador pedaleaba erguido, era extremadamente eficiente. ¿Por qué? La bicicleta se bambolea hacia un lado y el otro y el ciclista sigue absolutamente la vertical. Y la presión del pie hacia abajo es máxima, es óptima. Y aprovechas tu peso. Si vas hacia adelante no estás aprovechando tu peso. En cambio, si estás erguido y en línea, estás aprovechando tu peso para pedalear. Por lo tanto, eso también te puede ayudar. Por eso yo decía que ese personaje no iba pedaleando bien. Ahora, obviamente hay estilos. Tú ves, por ejemplo, estos ciclistas top de ruta y todos pedalean distinto estando de pie sobre todo. Sentado, un poquito parecido. Pero Froome, tú lo ves pedalear y tú sabes que es Froome, aunque ande con peluca, afro, tú sabes que es Froome. Por lo tanto, no hay una receta perfecta. Pero en general, si tú pedaleas de pie erguido, vas a ser más eficiente y mucha flexión probablemente te va a producir dolor de espalda. No afecta, por ejemplo, si yo estoy haciendo erguido y estoy subiendo de forma erguida, a provocar dolores dorsales más o menos. ¿No? Y como digo, el trabajo es la bicicleta. Si tú vas haciendo una ruta, la bicicleta va para un lado o para otro. A diferencia de lo que pasa, y uno ve la gente que hace spinning, que pedalea así. Es la antítesis de lo que se necesita cuando tú estás pedaleando en la calle, en la ruta, porque Gonzalo, ellos pedalean porque obviamente la bicicleta no la van a poder mover. La condición ideal es que la bicicleta tú la mueves. ¿Vea? Pero la posición erguida es eficiente. Y vas a hacer menos esfuerzo y probablemente te va a doler menos. Lo que pasa es que tienes que estar muy bien preparado físicamente para ir mucho rato pedaleando de pie. Por lo tanto, eso se ocupa solamente cuando estás pedaleando en una pendiente y no cuando estás pedaleando en plano. ¿Ya? Porque si no, el único que era capaz de hacer una subida entera de pie era Contador. Hola, ¿cómo estás? Soy Luis. Después de largo tiempo, estoy retomando la bicicleta. Mucho tiempo de aquí. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir y cuáles son las complicaciones que puedo? A ver, Dejé andar. sí, a ver,
súper generales, porque podemos sentarnos a conversar un montón de rato, pero en realidad siempre cuando has dejado mucho tiempo, primero evaluar si hay alguna patología condicionante del punto de vista cardiovascular, del punto de vista osteoarticular, etcétera, etcétera. Y el reinicio gradual de la actividad. O sea, el típico que a todos nos pasa, o sea, alguien que se inscribe en un gimnasio, va al gimnasio y el primer día hace la rutina entera y el día siguiente no se puede mover. Por lo tanto, siempre existen riesgos potenciales, todo esto, y por lo tanto el retorno tiene que ser gradual. Pero en realidad va a depender caso a caso. Primero, ¿qué tipo de ciclismo te interesa a ti? Ruta. Probablemente dentro de la ergonometría de la bicicleta, obviamente elegir en este caso sería quizás recomendable un sillín más alto, o sea, un manillar un poquito más alto, si es que no estás absolutamente en óptima condición física porque has estado mucho tiempo sin la actividad, y después ver si hay que modificarlo. Preocuparse. Ahora, una cosa, cada vez se ha ido usando más y está más en boga y creo que es excelente, sobre todo para gente que vuelve, por ejemplo, los platos compactos. En la práctica, uno se funciona con desarrollos más livianos, en la práctica ya no es el plato grande, sino que funciona con un plato más compacto que más eficiente, te permite ir a todos lados y con una buena elección de piñones, de un cassette adecuado, puede ser bastante dúctil y permitir hacer todas las subidas y porque en realidad uno como cicloturista, la idea es no necesariamente ganar desde el lado, sino que hacer la ruta. Por lo tanto, elegir muy bien el desarrollo, lo que se llama la relación entre piñón y plato. Y pues, lo primero, elegir una bicicleta que esté adecuada para el tamaño. Porque de repente pasa que uno ve gente enorme con una bicicleta chica y al revés también. Y eso también es un desastre porque lograr adecuar esa bicicleta a tu físico va a ser extremadamente complejo y nunca anda arriba. Perdón, disculpa, me he levantado la mano antes. Cuenta. Te cuento mi caso. Yo toda la vida me dediqué al running desde los 16 años. Me pasó la cuenta, yo me operé ya de mi disco izquierdo. Tengo que operarme de derecho ahora con la resonancia magnética que hacía punza. Y pesqué la bicicleta y se me ha reforzado. Yo no siento nada. Yo una vez a la semana salgo total igual. Muy tranquilo, 5 kilómetros por la mañana. Pero no quiero bajarlo tampoco. Y cuando me operé de menisco, al día siguiente me fueron a buscar a la pieza de la enfermera a las 8 de la mañana para pedalear. Y dije, ¿cómo si estoy haciendo pedaleo ayer? No, y empecé a pedalear y... El menisco se estresa, especialmente con ejercicios de flexión profunda y rotación. Eso es lo más crítico, lo que es el pivote. Básquetbol, fútbol, hockey, rugby, lo que quieran. Básquetbol. Y es lo crítico. El movimiento lineal no es tan estresante. Obviamente depende de qué tipo de rotura meniscal. Menisco medial, menisco lateral, cuál está el elemento de la extremidad. Existen múltiples factores. Pero claramente el trabajo lineal y más encima sin impacto como el ciclismo, no hay absolutamente ningún problema. Obviamente caso a caso. Pero si no hay síntomas, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Lo otro que he visto, lesiones lumbares, de pie, tendón. No existe nada con los codos, pero insisto. La absorción del impacto, sobre todo si por ejemplo, ¿qué pasa? En ruta, cuando se funcionan con mucha presión en los neumáticos y un asfalto irregular, rugoso, que es insoportable, vas absorbiendo la carga y sí puede producir dolor. Obviamente el ciclismo no es el deporte, lejos es uno de los deportes que menos produce dolor. Si estamos hablando de tenis, racquetball, squash, todas las actividades que impliquen movimiento de la mano va a producir más patología de codo. Por lo tanto, no es una patología que sea frecuente en ciclismo, pero en la práctica es más por la absorción de la vibración más que por otra cosa. Ahora sí. Mi nombre es Carlos. Yo, al igual que muchos, estoy retomando nuevamente el ciclismo y empecé... Oye, perdón, me van a inspirar porque yo también me bajé la bicicleta hace un tiempo y estoy desesperado por volver, así que ya después de tantos que están volviendo al ciclismo vamos a volver todos juntos. Bien. Yo empecé a salir a trotar y cuando salgo a hacer ruta siento que mi rendimiento no es el mejor. Mi pregunta es, un tiempo yo entrené artes marciales y había el deporte como que menos me favoreciera el fútbol. ¿Hay algún deporte que no favorezca para el ciclismo? O sea, que no permita un mayor rendimiento. No. Y la otra es, ¿qué tipo de ejercicios son buenos para un mayor fortalecimiento muscular?
Obviamente en el ciclismo lo que más trabaja es la extremidad inferior, o sea, la extremidad superior, salvo cuando se lo decía que mover la bicicleta, si uno trabaja harto en su vida, el tríceps termina doliendo por la posición y porque tienes que llevar la bicicleta para un lado y otro, pero claramente lo que más tienes que fortalecer como preparación, el tronco, que no es algo que trabaje especialmente la bicicleta, pero es fundamental que lo tengas bien estabilizado, y la extremidad inferior. Como les mostré, los grupos más importantes, glúteo mayor, cuádriceps, isquiotibiales, que son los músculos de la parte posterior del muslo, el tríceps sural, es decir, la de la pantorrilla, y el tibial anterior. Los ciclistas profesionales, alguna vez conversaba con Gonzalo Garrido y Paola Muñoz, que claro, ellos trabajan y tienen un tibial anterior brutalmente desarrollado porque están acostumbrados a involucrarlo en el pedaleo. Uno sinceramente en el pedaleo un poquito más aficionado, claramente no, pero hay que trabajarlo y es más eficiente. Por lo tanto, todo el trabajo de extremidad inferior va a ser beneficioso. Que haya un deporte que esté contraindicado o que te limite tu capacidad, no. Ahora, el ciclismo de ruta hay que considerar que es una actividad que es, sobre todo cuando haces subida, súper peso dependiente. Por eso esta locura de las bicicletas que ya ahora la UCI está viendo bajar nuevamente de los 6.6 kilos como a 800 gramos como límite, porque ya se están haciendo bicicletas de tanto menos peso, pese a que están incluyendo frenos de disco y otras cosas, siguen bajando los pesos. Pero todo el mundo se compra bicicletas más livianas, pero el ciclista es más pesado. Entonces, el peso, si tú tienes una persona que tiene mucha masa muscular, si tú ves, por ejemplo, aquí en esta imagen, ahí el que va primero ahí es Gonzalo Garrido, que delgado, siempre ha sido escalador. En cambio acá están trabajando, no sé, sinceramente, perdón, pero no sé quiénes son los que están en la tripleta ahí de Chile, eso es en Santiago 2014, pero el desarrollo muscular de un embalador o de una persona que hace con esa actividad de velocidad en la ruta, o sea, en el velódromo va a ser distinto, tiene mucho más masa muscular. Y por lo tanto, si, por ejemplo, Marcel Kittel, de hecho, este año hubo bastante polémica con los puntos de corte en el Tour de France, Marcel Kittel, que es un embalador, tú lo pones a subir o a hacer, se muere, porque no, le carga subir porque tiene mucha musculatura, es un ciclista espectacular, pero es el embalador. Entonces, si tú has desarrollado siempre, por ejemplo, trabajo de mucha musculatura, artes marciales, tienes un alto porcentaje de musculatura, te va a hacer, tu rendimiento en ciclismo, sobre todo en subidas, no va a ser tan eficiente que una persona que tú dices, oye, este gallo casi no tiene músculo y sube, pero rapidísimo, porque es mucho más eficiente, porque él tiene menos lastre. Por lo tanto, es un poco lo que yo les comento a mis pacientes saliéndome del ciclismo, que ahora todo el mundo quiere ser runner, y cuando quiere ser runner, ya no quiere correr los 10 kilómetros, porque todo el mundo corre 10K, entonces quiere correr 21 y ojalá 42. Pero yo le digo, mira, y si tú pones al equipo de los All Blacks a correr 21, se mueren, y 10 también probablemente, porque son una gran masa muscular y son tremendos atletas, pero su fenotipo no es para fondista. Entonces hay que tener cuidado un poquito también por eso, porque probablemente ahí hay un tema ahí de expectativas y realidades que no. Y hay el tema, además, lo que te mostraba, que no todo el mundo puede tener un VO2 máximo de 90 como tenía el personaje o 84 como tenía Chris Froome. Hay condiciones fisiológicas que hay un límite. Así, a entrenar nomás. Hola, ¿qué tal? Por acá. Oh, hola. Mi nombre es Miguel Ángel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería un buen precalentamiento para hacer una ruta de fondo? Alguien si está viendo esto me va a corregir a mí si tengo que corregir. Calentamiento. Porque precalentamiento es antes del calentamiento. Entonces, perdón por la corrección, pero mi señor es profesor de educación física y me mataría si... el calentamiento tienes que involucrar todos los músculos. Pues, si tú te fijas, se suben a la bicicleta, hacen rodillo. Están haciendo rodillo y tienes que involucrar los músculos que vas a usar. Por lo tanto, el mejor calentamiento para una competencia de ciclismo es rodillo. Y elongación, por supuesto, no, pero como calentamiento me refería. Sí, tienes que elongar. Tienes que elongar todos los grupos musculares involucrados. Pero el calentamiento es rodillo. Y si tú te fijas, estos personajes después de correr o de pedalear 240 kilómetros, se suben al rodillo. Para eliminar ácido láctico y para hacer el post-competición. Por lo tanto, el rodillo, un rodillo liviano, pero trabajo de cadencia, trabajo de frecuencia con muy poca resistencia. La otra pregunta que tengo, si uno hace una ruta de 140 kilómetros, ¿es recomendable tener una pausa entre medio?
Depende de tu condición física. Va a depender de tu condición física, del abastecimiento líquido. Para recorrer 140 kilómetros necesitas a alguien que te esté pasando líquido. Nadie puede recorrer 140 kilómetros sin abastecimiento líquido. Aunque tengas 2 tremendas caramayolas cargadas, necesitas abastecimiento líquido. Por lo tanto, pero va a depender de tu entrenamiento. Eso no existe un mínimo ni un máximo. No, eso depende de cada uno. Pero claramente tienes que ir consumiendo también hidrato de carbono. No puedes pretender recorrer 140 kilómetros. Si vas a 35 kilómetros por hora promedio, son 4 horas de pedaleo. En 4 horas de pedaleo, la energía que tenías acumulada en tu hígado se acabó hace rato. Eso te sirve al principio. Por lo tanto, primero, si vas a hacer 140 kilómetros, tienes que hidratarte muy bien antes de ir ya casi sobrehidratado, hidratarte muy bien antes de la competición y seguir hidratándote en forma frecuente, cada 10 minutos, tomando agua, y cargarte con el hígado, estar cargado con energía, de manera que después cada 45 minutos vayas tomando suplementos energéticos, energía que es de rápida disponibilidad. Básicamente estos sobres gel maltosa dextrina, que es de rápida disponibilidad, pero después de 45 minutos ya no te queda. Tienes que, nuevamente, 45 minutos después, nuevamente una dosis de maltosa dextrina, de manera que tu organismo siempre tenga energía. Si no, no hay entrenamiento que te sirva. Perfecto. Y la última pregunta, en relación a una escalada, ¿cuál sería una buena relación entre el plato y el piñón? Volvemos a lo mismo que estábamos conversando. Va a depender de cuál sea tu condición física. Si vas a ir a todo esto, como hay un plato compacto, te va a permitir andar con un piñón quizás un poquito más chico, pero de repente tienes que colocar un piñón 25, pero va a depender. Lo importante es que con el desarrollo va a depender de tu condición física, de la pendiente. La pendiente, podemos estar hablando de pendientes del 8%, del 12%, del 15%, del 20%, y por lo tanto eso va a depender. Lo importante es que logres mantener una cadencia fluida. Y no hay una relación, un desarrollo matemáticamente calculado, porque va a depender de muchos factores. Muchas gracias. La última pregunta de Facebook es de Luis Hernán y pregunta si teniendo escoliosis grado 1 es recomendable hacer ciclismo. ¿Ningún problema? Ningún problema. No. En general, la escoliosis es una deformidad en el plano mirado de frente en la práctica. Eso no genera ningún inconveniente. La escoliosis no es enfermedad de partida, no es dolorosa y no hay ninguna contraindicación de hacer ciclismo, en absoluto. Respecto a la elongación posterior al entrenamiento, el rollo, el fit and roll famoso, ¿qué recomendación? Sinceramente, no, a ver, una cosa no reemplaza a la otra. Creo que la elongación tradicional sigue siendo, eso te va a producir disminución de la tensión, especialmente la banda iliotibial, te va a mejorar el post-deporte, pero la elongación tradicional que todos conocemos, ir grupo muscular a grupo muscular, el tríceps oral, los isquiotibiales, el cuádriceps, el glúteo mayor, sigue siendo fundamental. ¿Esa elongación la recomiendas hacer primeramente después de dejar de pedalear? Exacto, o sea, después de dejar pedalear, la idea es hacer lo que les comentaba, rodillo, liviano, suave, eliminar ácido láctico y después elongar. Pero puedes alternar las dos cosas, no son excluyentes en absoluto. Yo, en realidad, la última. Ahí me dijeron, por favor, no, sí, claro. Espero que no nos corte la transmisión. ¿Cómo uno tiene que manejarla en base a la edad, si uno está en ruta o bien en gimnasio? ¿Qué tiene que fijarse, si es que tiene que fijarse en algo de no exceder? Claro, ahí le tendría que dejar la pega a mis amigos cardiólogos más que yo te pueda ayudar tanto en eso, pero en general sí, existe una relación de frecuencia cardíaca dependiendo de la edad. ¿Qué pasa? Frente a algunos estímulos intensos, en realidad los cardiólogos dicen, pero ¿cómo puedes llegar a esa frecuencia cardíaca? En realidad es habitual que uno a veces sobrepase esos límites, va a depender, hay pacientes que son más vagotónicos si están más entrenados o menos vagotónicos, es decir, vagotónico del tono vagal, que una persona muy vagotónica es una persona que basalmente tiene muy baja frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es bastante individual. Independiente de eso, la idea es, por ejemplo, una paciente de 40 años no pasar, la receta de cocina tradicional, no pasar los 160 latidos por minuto. Es una receta de cocina muy fácil, muy general, pero en realidad hay que customizarla cada paciente dependiendo del nivel de entrenamiento, dependiendo del tipo de actividad física que haga y depende de las patologías asociadas.
pero en realidad el 220 menos la edad es una receta fácil, así rápida, pero ojo que depende del ritmo cardíaco, si hay arritmia o no hay arritmia, y fundamental, como te digo, depende de si hay una patología. Si ese mismo personaje que está pedaleando 40 años, 160 de frecuencia cardíaca, pero tiene antecedentes de una angina, de un infarto, cambia absolutamente el panorama. Por lo tanto, hay que ir caso a caso. La receta de cocina existe, pero... Uno cuando ve el Tour de France y se fija en las cadencias, ve que efectivamente hay diferencias que son súper importantes. El Chris Froome patalea pero como diablo, digamos, en relación al resto. Pero debiera, cuando uno va haciendo escalada, debiera haber alguna cadencia más. No, yo diría, como te digo, como le comentaba recién, depende de la pendiente, depende de distintos factores, pero es más fácil en plano, la idea, si que uno está en plano, ir pedaleando una cadencia de 90-95 por minuto es ideal, es muy eficiente. Si uno ve los profesionales, tienen una cadencia enorme. Yo hace años con un ciclista llevamos un grupo pedaleando y nosotros íbamos con plato grande y de repente vemos que el ciclista que era profesional iba con el plato chico pedaleando que parecía un ventilador y nosotros íbamos al lado, pero sufriendo con el plato grande y él iba feliz con el plato chico, pero pedaleando a una velocidad impresionante, una cadencia brutal. Pero en plano en general una cadencia sobre 80, estamos bien, entre 80 y 95, es una cadencia adecuada, recomendable. En subida, obviamente uno no puede pretender ir a una cadencia de esas características porque o uno va con una torta de piñón, pero con Sama, pero no va a ser un monstruo pedaleando. Pero ustedes se fijaron, ahí no salía, pero esos personajes en el Alpe d'Huez en algún momento iban subiendo las pendientes a 20 kilómetros por hora. Son imágenes para ver, pero pretender hacer lo que ellos hacen imposible. Pero como te digo, cadencia mágica sí en la subida, no. Que sea fluido, que no vaya trancado, que no vaya pistoneando, en general es la recomendación para evitar lesiones. Ok, muchas gracias y espero que nos veamos por ahí en otra oportunidad, en otra charla. Hasta luego.